Buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. En primer lugar, agradeceros la fluida presencia aquí a todos vosotros y vosotras y disculpar pues que muchas personas pues tengan que estar de pie, pero bueno, también lo podemos entender desde el lado positivo y entender que pues es una buena señal que es indicativa de estos tiempos y de la necesidad de articular una alternativa a lo que está sucediendo. Yo pretendo efectivamente, como decía Salva, que tengamos un espacio de reflexión en el que podamos pues, elaborar preguntas o aprovechar para tener ese intercambio de ideas y que en definitiva mi intervención sea exactamente eso, un intercambio de ideas, de reflexiones que se lanzan desde, en este caso, mi persona particular, pero en definitiva de la ideología que yo tengo y en la organización en la que yo pertenezco, que es Izquierda Unida, al respecto de lo que está ocurriendo. Evidentemente, si habláramos de todo lo que está ocurriendo, necesitaríamos días para poder analizarlo y proponer alternativas concretas. Por lo tanto, dado que tenemos una limitación de tiempo, como es natural, pues lo que yo intentaré será centrarme en aspectos que considero, en cualquier caso, fundamentales para el día de hoy. No puedo dejar de comenzar de hablar de un elemento que a todos nos sorprende. Igual, de hecho, casualmente, bueno, me han dado un sobre, no tiene nada que ver, pero está aquí, pero que no sé qué contiene, luego lo abro, pero no contiene lo que contienen aquellos sobres que hemos visto en televisión. Y quiero comenzar con esa reflexión, con la reflexión de lo que ha sucedido en los últimos días, porque lo primero que yo he notado al enterarnos ayer mismo, cuando abríamos las páginas del periódico El País y encontrábamos aquellas anotaciones en esa libreta que señalaban que miembros del Partido Popular de altos cargos habían recibido ese dinero y que tenían una procedencia muy determinada a través de unas cuentas de ingreso de grandes empresas, la primera impresión mía fue de sorpresa, pero de sorpresa de lo siguiente, aunque parezca paradójico, de que no me sorprendía. Y eso es realmente algo llamativo, importante. Y cuando he estado hablando con la gente está indignada, pero desde luego no les sorprendía. Y eso es importante porque se está normalizando la situación de corrupción o la percepción de que existe corrupción en este país. Es algo triste, por un lado, pero desgraciadamente también representativo de lo que está sucediendo. Cada día abrimos los periódicos y encontramos un caso de corrupción nueva que vincula a determinados sujetos, a determinadas organizaciones con pues, la utilización perversa del dinero público, esto es, del dinero de todos. Pero este caso concreto, del Partido Popular y los sobres, nos puede ayudar a reflexionar al respecto de la corrupción, que yo es un elemento que voy a introducir al principio para vincularlo a lo que creo que es fundamental en esta crisis, porque es lo que nos va a permitir, a mi entender, proporcionar una alternativa clara. Cuando hablamos de corrupción, tenemos la tendencia a imaginarnos pues, a ese político que, aprovechando la gestión del dinero público, la utiliza en beneficio privado. Bien, quede constancia por un lado que esa realidad no es política en el sentido clásico de la palabra. Eso es una actitud mafiosa propia pues, de organizaciones que utilizan el dinero de todos para beneficio privado. Pero lo importante es que no nos olvidemos de que, como en cualquier transferencia, hay dos partes. Es decir, que una moneda tiene dos caras, de la misma forma que cuando alguien compra, alguien vende, y que cuando alguien pone la mano, alguien está dando el sobre. Por eso es importante no perder de vista que no solo hay una parte en la gestión pública que es corrupta, sino que hay otra parte, normalmente en la gestión privada, que es corruptora. De forma que quizás lo que más nos pueda llevar a reflexión del caso de los sobres o de las anotaciones en la libreta del señor Bárcenas, pues es de dónde proviene el dinero. Porque eso nos da pistas de cómo funciona el país, nos da pista de cómo por lo menos ha funcionado hasta el momento. Y no es casualidad de que la mayor parte de las empresas que supuestamente han donado ese dinero sean empresas constructoras que se han promovido y se han beneficiado de promover y de que el gobierno haya promovido a su vez pues, un modelo basado en la construcción que evidentemente daba unos beneficios muy cuantiosos a las empresas del sector, empresas inmobiliarias, empresas promotoras, empresas constructoras. También hay pues, elementos que nos deben de llevar por lo menos a la pregunta de qué sacan
a favor, porque esto es algo evidente. Si verdaderamente Mercadona, por ejemplo, que aparece también en los papeles, ha donado al Partido Popular, la pregunta es, ¿qué esperaba Mercadona del Partido Popular a cambio de esa donación? ¿O qué tipo de relaciones hay entre una parte, la parte privada y la parte pública? Esto es fácil de ver en el caso del señor Urdangarín, un aférrimo, yo creo que seguidor de la República por todo lo que está haciendo, pero es bastante obvio porque él era la parte privada, él era el que monta una fundación para, de forma absolutamente inmoral, no solo ya corrupta, sino absolutamente inmoral, utilizar una fundación que tenía fines sociales para utilizarlo de plataforma para enriquecerse de forma privada él y sus socios. Pero siempre necesitaba una contraparte. Esa contraparte era el elemento público, que en este caso eran las instituciones públicas gestionadas por el Partido Popular, fundamentalmente en Valencia. Entonces, esta red que se va tejiendo, que tiene límites verdaderamente, yo recomiendo leer el auto del juez, que verdaderamente pone a parir al señor Urdangarín, lo pone a parir por la actividad que estaba ejerciendo. Incluso había subvenciones de más de 1 millón de euros que se justificaban solo con un folio en el que ponía que era para apoyar a un equipo de fútbol, y ponía sencillamente, pues el fútbol se trata de 11 jugadores luchando contra 11 jugadores, y así queda justificada la subvención de más de 1 millón de euros. Entonces, todo ese tipo de barbaridades tienen esa relación entre dos partes. Y digo esto porque al final de lo que estamos debatiendo hoy, en el día de hoy, no es solo de un caso particular o de otro, sino de que precisamente ya es casi norma que nos encontremos con casos de corrupción de esta naturaleza. Y esto se da a la vez que se da, por ejemplo, lo que es el desprestigio de la llamada clase política. Cualquiera que vea las encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, comprobará que la llamada clase política está en sus niveles más bajos de todos, y es algo que además se percibe por la calle. Pero no es solo la llamada clase política, no nos equivoquemos. Son todas las instituciones políticas, es decir, se está criticando el Congreso, el Senado, los ayuntamientos, las diputaciones, la gestión, los partidos políticos, incluso los sindicatos. Es decir, todas las organizaciones políticas, todas las instituciones que hasta ahora han sido las dominantes. Ese es el clima que existe hoy en día y en gran medida tiene justificación en lo que estamos viendo todos los días en estos casos de corrupción. Entonces, asistimos a la crisis del sistema político, no cabe ninguna duda. Luego yo plantearé cuáles son las alternativas que, a mi juicio, pues emergen al respecto de esa crisis. Pero además, esta crisis del sistema político se da a la vez que se está dando la crisis económica, que esto es algo que todo el mundo, pues desgraciadamente, percibe a su alrededor, pero que no es una crisis solo de caída del Producto Interior Bruto, es decir, del crecimiento económico o de incremento del desempleo, sino que es una crisis que hunde sus raíces en el entramado social, que está poniendo, bueno, yo creo que ya ha roto la cohesión social, amplía la brecha entre ricos y pobres, y nos encontramos con que realmente el tejido social, cómo se forma la sociedad en la base, está roto. Y no hace falta irse muy lejos. En Málaga, en mi barrio, en el barrio de la Trinidad, en día de Nochebuena, pues esto es algo que ha salido en todos los medios de comunicación, se repartieron por una asociación benéfica 2.500 bocadillos para poder comer ese día. 2.500 personas que tenían hambre y que no tenían suficiente dinero para poder comprarlo por sus propios medios. Esto en el centro de una ciudad, esto significa miseria, hambre. Probablemente nadie se hubiera imaginado esto hace 6 años, pero esto ya es el orden de cada día. Se da además paralelo al enriquecimiento de determinados sujetos, entre ellos evidentemente los bancos, pero también determinadas fortunas que se están amansando a lo largo de esta crisis. Por lo tanto, la economía tiene ese elemento social, no solo ese elemento estadístico, que pueden ser los grandes datos. Todo esto quiere decir que no estamos ante una crisis cualquiera. De hecho, yo suelo contarlo de la siguiente forma. Yo vengo dando charlas sobre economía bastantes años. Prácticamente desde que comenzó la crisis la hemos centrado en cuestiones de la crisis. Y lo cierto es que hay muchos elementos sobre los que se pueden reflexionar. Los 2 primeros años, del 2008 aproximadamente al 2010, en el turno de preguntas, la mayor parte de la gente que levantaba la mano, la pregunta que me hacía era: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Esa pregunta me la hacían siempre. Y es importante reflexionar al respecto. ¿Por qué me hacían esa pregunta? ¿Qué tipo de crisis se estaban imaginando ellos cuando me hacen esa pregunta? Es fácil. Es una crisis que es temporal,
que es anecdótica, azarosa, que va a pasar y por lo tanto van a preguntarle al supuesto experto que cuándo va a acabar. Porque cuando acabe, tu vida volverá a ser lo que era antes de empezar la crisis. Volverás al camino recto y por lo tanto dejarás de preocuparte en esas condiciones. Ya no me hacen esa pregunta. Es muy difícil que la gente me pregunte eso. De hecho, hace mucho tiempo que no escucho esa pregunta de alguien que me diga: Alberto, ¿cuándo acabará la crisis? De hecho, ahora hay una pregunta que me suelen hacer bastante, incluidos, y esto es algo que ya he dicho en muchas ocasiones, diputados del Partido Popular en los pasillos del Congreso o en la cafetería, que la pregunta es la siguiente. Me dicen: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías tu dinero? Entonces es una pregunta, significativa también. Primero porque ya no es la pregunta anterior, por lo tanto ya la gente ha interiorizado que la crisis está aquí para quedarse, que es larga, que es estructural y que, bueno, que hay que prepararse para un drama mayor. Pero, en segundo lugar, porque consideran que la crisis es tan profunda que pone en peligro la existencia de, en este caso, los ahorros de esta persona. Por lo tanto, es un cambio en la conciencia, es un cambio en la forma que tenemos de ver el mundo. Y esto es importante, a mi juicio, porque de la misma forma que la economía cae en un mes, en un trimestre, pues nuestra forma de ver el mundo no cae tan rápido. Es imposible que caiga tan rápido la forma de ver el mundo, que se transforme de un día para otro. Es un proceso mucho más lento. Y especialmente yo pongo este ejemplo porque me siento identificado con él. La generación más joven, mi generación, por ejemplo, yo soy del 85, a nosotros se nos educó en un discurso, en un relato de lo que era la sociedad. Nos dijeron: tú estudia en el instituto, luego pasas a la universidad, te formas, te cualificas, haces un máster para mejorar y especializarte en un tema, aprendes idiomas y siguiendo ese camino tendrás acceso tarde o temprano a un trabajo, aunque al principio sea precario y flexible, pero bueno, tarde o temprano te irás consolidando en el mercado laboral, tendrás ingresos suficientes para adquirir una vivienda que al principio será con una hipoteca muy larga, pero tarde o temprano te consolidarás y podrás formar una familia y por lo tanto al final podrás vivir mejor que tus padres. Ese era el relato. Ese era el relato que todo el mundo asumía, interiorizaba. No hace falta que te lo contaran, era algo que tú interiorizabas desde el principio, a través de los medios de comunicación, la propaganda, lo que te decían en el instituto, en el colegio, etc. Ese relato, ese cuento de hadas, hoy está roto. Está roto, nadie se lo cree. Nadie se lo cree y lo comprobamos hoy en día. Lo comprobamos con una tasa de paro de los jóvenes mayor del 60%, lo comprobamos con el exilio de los más jóvenes hacia otros países buscando alternativas para poder vivir dignamente. Y eso es importante porque significa que aunque al principio no había un cambio en la concepción, existía la idea de, bueno, este cuento va a ir más lento porque hemos encontrado un accidente llamado crisis económica, pero bueno, yo voy a hacer un máster mientras, que seguro que cuando yo haya terminado el máster ya la crisis ha acabado y yo ya vuelvo a trabajar. Bien, como ya pasa el tiempo y se da cuenta la gente de que eso no es así, empiezan a cambiar las concepciones y entonces empiezas a politizarte. Y al politizarte, lo que tú dices es, bueno, ¿y quién tiene la culpa de esto? Y empiezas a buscar culpables y entonces entra un nuevo escenario de politización en el que pones en duda y en cuestión no solo el cuento, que ya evidentemente ha perdido toda la legitimidad, sino que pones también en duda a quienes te lo contaron. Y entonces es cuando ya se expande la crisis y afecta a las instituciones y dices, bueno, ¿y el Congreso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el Congreso si realmente no es capaz de darme respuestas? ¿Para qué sirve la Unión Europea? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Y entonces es cuando la crisis económica se profundiza y afecta a esa crisis política que tenemos hoy en día. Y muchas de esas críticas pues son muy razonadas y están muy bien fundamentadas. Por ejemplo, yo lo digo de una forma muy sencilla y estoy en el Congreso. Hoy en día en España no hay democracia. No hay democracia. Lo que tenemos es una democracia de mínimos, una democracia formal, algunos autores han llamado una democracia de baja intensidad. Es una democracia formal en el sentido de que cada 4 años vamos a votar, eso es obvio, nadie lo puede negar, pero si nos preguntamos la cuestión de otra forma y nos preguntamos, ¿quién toma hoy, a día de hoy, quién toma las decisiones importantes sobre cómo nos organizamos como sociedad? ¿Quién toma las decisiones sobre qué hacer con la sanidad, con la educación, con las pensiones, con nuestra vida en general? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Las tomamos nosotros, el pueblo, la ciudad, los ciudadanos, o se toman en otros espacios distintos?
Yo creo que la crisis ha puesto muy claramente cuál es la respuesta a esa pregunta. Desde luego no la tomamos nosotros, que incluso aquellos que votaron al Partido Popular no han visto el programa electoral materializado. Han visto que al día siguiente de votar al Partido Popular, el Partido Popular ha dicho: ¿veis este programa electoral? Pues me lo cargo por aquí, por aquí, por acá, y ahora hago otra cosa. Esa realidad lo único que hace es garantizarte que puedes votar y meter un papel en una urna, que evidentemente es necesario desde otra óptica y desde otro enfoque, pero lo que intento poner de relieve es la realidad y la constatación de lo que funciona hoy en día. Voy a partir de la crisis económica. Evidentemente tenemos una crisis económica manifestada por lo que decía antes del Producto Interior Bruto, etc. No nos olvidemos de que vivimos en una economía capitalista. Una economía capitalista pues, se caracteriza por unas determinadas singularidades que la hacen diferente de otros sistemas económicos. Por ejemplo, el feudalismo, el esclavismo, el comunismo. Bueno, el capitalismo tiene sus propias normas de funcionamiento, su propia lógica interna. El capitalismo, dicho de una forma muy gráfica y siempre con intención de ser pedagógico y no grosero, el capitalismo podría identificarse en su funcionamiento con una bicicleta. En una bicicleta cada uno sabe que tiene que pedalear continuamente, porque si en un momento dejas de pedalear, te caes. En el capitalismo necesita crecer continuamente, porque si deja de crecer, el capitalismo entra en crisis y por lo tanto no puede generar empleo y por lo tanto no puede generar mejores avances productivos, etc. El capitalismo, esa bicicleta, en España se ha caído, se ha roto. Se han roto los cimientos que permitían al capitalismo español seguir creciendo y seguir generando empleo. Pero el capitalismo en cada país es distinto, no es el mismo capitalismo el de Alemania, que el de Francia, que el de Italia, que el de Grecia, que el de España o que el de Estados Unidos, Japón, Australia, etcétera, etcétera. El capitalismo español estaba basado en unas singularidades muy interesantes. España padece una dictadura, que es la dictadura franquista, que es similar a la dictadura que padece Portugal a efectos económicos y similar a la que padece Grecia durante mucho tiempo. Son países que tienen una herencia de la dictadura, que hace que se retrasen económicamente respecto a otros países, por ejemplo, Alemania o Francia. Entonces, cuando España entra en la Unión Europea, en el 86, ya sabéis que se firmó en el 77, pero que se entra en el 86 con el Acta Única y con el proceso de construcción europea. Cuando entra España en la Unión Europea, que entra el mismo año que Portugal y unos cuantos años más tarde que Grecia, España tiene que producir algo, porque España, que es una economía capitalista, pues tiene que dedicarse a producir algo para seguir creciendo y seguir generando empleo. Y Alemania, en esos momentos, ya era una economía muy desarrollada, muy potente, que exportaba productos de alta tecnología, como coches de alta gama, medicamentos, productos de biotecnología, etc. Y entonces, helicópteros, aviones, en fin, unos productos de alta tecnología que requieren a su vez trabajadores bien cualificados. Entonces Alemania, que es la que ha pilotado casi siempre el proceso de construcción europea, le dice a España, le dice: a ver, tú te metes en la Unión Europea, muy bien, pero tendrás que hacer algo, tendrás que producir algo. Entonces le dice: yo te podría dar dinero para que tú produjeses helicópteros, biotecnología, medicamentos. Podría hacerlo. ¿Pero por qué lo iba a hacer si ya Alemania vendía esos productos? Entonces Alemania lo que hace es decirle: yo ya me dedico a eso, así que tú te vas a dedicar a otra cosa. ¿A qué te vas a dedicar tú? Dijo: ¿qué tienes? Sol, playa. Muy bien, te vas a dedicar al turismo y en compensación con que te dediques al turismo y en compensación a que te desindustrialices, es decir, a que las grandes industrias que tenía España se las carguen, pues te dan dinero. Dinero que son los fondos europeos para construir infraestructuras, carreteras, etc. De forma que España se empieza a especializar en los sectores del turismo y de la construcción. Claro, son sectores muy particulares, porque para empezar son sectores de baja mano de obra poco cualificada. No requieres a grandes, digamos, técnicos para trabajar en un hotel ni para trabajar en un chiringuito. Entonces es una importancia. Pero además son sectores muy dependientes. El turismo depende de que el resto del mundo sea rico para venir a visitarnos y la construcción depende de que exista una burbuja inmobiliaria o no, y es muy volátil. A diferencia de eso, Alemania vendía esos productos de alta tecnología que además, ¿a quién se lo vendía? Pues se lo vendía a España. Entonces, esto es una cosa muy gráfica que dijo un directivo alemán
que yo creo que es representativo. Dijo, nosotros los empresarios alemanes vendemos los productos a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Si aquí hay algún economista puede que lo entienda, pero la mayor parte de la ciudadanía no entiende cómo ese sistema puede funcionar. Como un alemán le presta, en tanto empresario, le presta el dinero a los españoles para que puedan comprar los productos alemanes. Pues bien, esta es la forma en la que ha funcionado la Unión Europea. Funcionaba de esta forma. Voy a hacer un esquema muy sencillo, muy sencillo. Las empresas alemanas venden sus coches, por ejemplo, vamos a simplificarlo en los coches, a los españoles y tienen dinero. Ganan un beneficio, los alemanes ganan un beneficio y lo dejan en los bancos alemanes. Los bancos alemanes, como sabéis, los bancos siempre están para ganar dinero, no están para ser hermanitas de la caridad, ni mucho menos. Están para mover el dinero y hacer más dinero. Así que se lo prestan, que es la forma con la que hacen negocio los bancos. ¿A quién se lo prestan? Pues se lo prestan a los bancos españoles. Los bancos españoles se quedan con ese dinero, que a su vez también lo prestan. ¿Y a quién se lo prestan los bancos españoles? Se lo prestan a las empresas que son rentables en España y como se habían especializado en el turismo y la construcción, de hecho, fundamentalmente, la construcción. Los bancos españoles le prestan el dinero a las empresas de la construcción. Muy bien. Las empresas de la construcción, ¿qué hacen con ese dinero? Construir viviendas. Construyen viviendas, los promotores, las constructores, las inmobiliarias. Entonces hay una burbuja inmobiliaria. Y entonces el sistema funciona muy bien, porque fíjense, los trabajadores españoles trabajan en la construcción, construyen casas. Las empresas constructoras españolas tienen dinero porque esas casas se venden. Hay una burbuja inmobiliaria, se compra una casa y se vende más cara después porque el otro compra, etcétera, etcétera. Todos conocemos lo que es una burbuja. Las empresas constructoras tienen ese dinero, le pueden ir devolviendo los préstamos al sistema financiero español, a los bancos españoles. Los bancos españoles le devuelven el dinero a los bancos alemanes, los bancos alemanes sigue y el dinero va circulando, circula perfectamente, hasta que ocurre algo, que es que la burbuja inmobiliaria se pincha. De repente, la gente deja de comprar casas en España. Entonces, como dejan de comprar casas, esto lo vamos a ver muy gráficamente, porque lo conocemos de aquí, de verlo aquí, enfrente nuestra. Como ya nadie compra casas, pues ¿para qué quieren las empresas constructoras albañiles? ¿Para qué quieren construir más casas? Despides a los albañiles, despides a los fontaneros, despiden al que te pone el aire acondicionado, despides al que te pone el pladul y al final toda esa gente va al paro. Como va al paro, pues deja de cobrar el dinero que cobraba antes, por lo tanto compra menos y va menos a la pequeña y mediana empresa. En la pequeña y mediana empresa, evidentemente, pues también gana menos dinero y entonces empiezan a sobrarle también empleados y los despide. Y entonces esos empleados dejan de comprar en otras empresas y empezamos un círculo vicioso. Después, esas empresas constructoras no pueden pagar las deudas, así que quiebran. Y entonces se viene todo abajo. Pero aquí hay una cosa que yo quiero hacer notar y ya entramos en la parte, yo creo que más interesante. Cuando una familia tiene deudas, también tiene ingresos, habitualmente. Tiene una parte que son los ingresos y otra las deudas. Con los ingresos vas devolviendo las deudas y vas haciendo frente a los pagos diarios. Pero ocurre que si te han echado de tu trabajo, pierdes los ingresos, pero las deudas no desaparecen. Entonces es cuando tú, digamos, estás en quiebra, porque no puedes pagar las deudas. ¿Qué hace el gobierno cuando eso pasa? Absolutamente nada. Tú no puedes pagar las deudas, pues entonces te echan de tu casa, te vas debajo de un puente, pero te han expulsado. No hace nada el gobierno. Si eso le pasa a una pequeña y mediana empresa, le pasa igual. Tiene ingresos, que son lo que gana del beneficio, y tiene gastos o deudas. Si de repente la gente no entra en su tienda a comprar, pues no tiene dinero para pagar las deudas, así que quiebra. Y lo hemos visto pues en cualquier barrio. Quiebran y por lo tanto cierran. ¿Y qué hace el gobierno? Absolutamente nada. Las constructoras han quebrado también. Tienen deudas, no tienen ingresos porque ya no compran casa, así que quiebran. No pasa nada, el gobierno no hace absolutamente nada. Pero a los bancos les pasa algo curioso. A los bancos les pasa que tienen deudas con el sistema financiero alemán, pero los ingresos también se les han recortado y entonces deberían haber quebrado, pero es el gobierno el que les va a rescatar a ellos. ¿Y por qué el gobierno rescata a los bancos y no a las pequeñas empresas y no a las familias? ¿Por qué hace eso? Pues es una razón muy sencilla. Porque los bancos españoles deben muchísimo dinero a los bancos alemanes y a los bancos franceses. De hecho, el último dato es que deben todos los bancos españoles 300.000 millones de dólares solo a los bancos alemanes y franceses. Hay un dicho en economía que dice, si tú le debes 1.000 euros al banco,
tienes un problema. Pero si le debes 1 millón de euros al banco, es el banco el que tiene el problema. Esto es aplicable a España. Si los bancos españoles quebrasen, pues han quebrado. Pero el problema es que entonces los bancos alemanes no van a recibir ese dinero y por lo tanto van a quebrar también. Por eso se articula eso que llaman rescate bancario, que consiste en lo siguiente. Te dan dinero a los bancos españoles para que los bancos españoles sigan pagándole dinero a los bancos franceses y a los bancos alemanes. De hecho, el rescate llamado memorándum de 100.000 millones de euros no lo debatimos en el Congreso, ni siquiera hablamos al respecto, pero sí se debatió y se votó en el Parlamento alemán. Y los que defendieron allí el rescate alemán decían: no os preocupéis, ciudadanos alemanes, no estáis poniendo el dinero para nada, no es un rescate a los bancos españoles, es un rescate a nuestros bancos, los bancos alemanes. Eso es lo que decían, por eso se debatió en el Congreso alemán, en el Parlamento alemán, y no en el Congreso español. Esto le tenemos que sumar un elemento que yo creo que a todos igual lo conocemos ya, pero por si acaso. ¿Qué es el banco malo? El banco malo, que todos los hemos escuchado y que verdaderamente es una barbaridad, consiste en lo siguiente. Cuando una burbuja inmobiliaria estalla, nos encontramos con que las casas ya no valen lo mismo que valían antes. Entonces, los bancos tienen una vivienda que dice que vale, por ejemplo, 100 millones de euros. Tengo una vivienda que vale 100 millones de euros. Pero si la quisiera vender, nadie se la compraría por 100 millones de euros. Como mucho, pongamos, por 100.000 euros. 100.000 euros. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que si el banco reconociera realmente lo que tiene, tendría que anotar que tiene una pérdida de 900.000, la diferencia. Ahora bien, ¿qué es el banco malo? El banco malo es el señor Guindos viniendo, en nombre de todos nosotros, y diciéndole al banco: a ver, por ejemplificarlo en una persona, por personalizarlo, señor Botín, usted tiene una vivienda ahí que dice que vale 100 millones. Perdón, 1 millón, por simplificar, 1 millón. Pero yo sé que vale 100.000. Así que te la compro por 500.000. Fijaros, el señor Guindos no es el mejor negociador del mundo, porque está comprando por 500.000 algo que vale 100.000. Claro que no es Guindos quien paga, pagamos todos. Este es el truco. El truco es que compra una vivienda que vale 100.000 por 500.000. Y de esa forma el banco no tiene que anotarse la pérdida entera, se anota solo una parte de la pérdida. Pues bien, y aquí es donde lo enlazo con lo que yo hablaba sobre la democracia. Cuando ese proyecto en el banco malo se debatió en el Congreso, unos días antes se hace lo que se llama una ponencia en la que se debate las propuestas que los otros grupos que no son el Partido Popular le hacen llegar al Gobierno. Y entonces le dijimos al Gobierno: bueno, aquí tenés todas las enmiendas, pues habíamos entregado antes. Y dice el representante del Partido Popular, dice: bueno, vamos a ser sinceros, habéis entregado, todos los grupos que no es el Partido Popular, 101 enmiendas, 101. Dice, y voy a ser sincero, no nos la hemos leído todavía, pero no vamos a aprobar ninguna. Dices, bueno, me encanta esa sinceridad, porque te está diciendo que tu trabajo previo, pues igual si no lo hubieras hecho hubiera sido lo mismo. Pero lo importante es lo que dijo después. Dijo, y no vamos a aprobar ninguna porque esto tiene que ver con la troika, y con la troika no se negocia. Eso es lo que dijo, con la troika no se negocia. Era importante. La troika, para quien no lo sepa, es la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que fundamentalmente están, digamos, con unos intereses muy alineados con los de Alemania. Ahora bien, ¿qué significaba que te dijeran que con la troika no se negocia? Y la troika es la que nos da el rescate y la intervención. Significa que yo, por ejemplo, habiendo sido elegido democráticamente por un sistema electoral injusto, pero en cualquier caso por un sistema electoral, por la provincia de Málaga, no tenía ninguna capacidad de hablar con la troika, que en este caso, en el caso de pues es antidemocrática porque no ha sido sometida a ningún proceso electoral. Sin embargo, es la troika la que manda y no yo. Entonces eso es curioso, porque eso está significando que las decisiones no se toman en el espacio democrático, sino que se toman en un espacio ajeno a lo que es la democracia. Esto podéis decir, bueno, eso lo hacéis los de Izquierda Unida porque sois minoritarios. No. El Partido Popular intentó hacer una reforma de las preferentes. Intentó hacer una reforma de las estafas preferentes. Y un día vino y nos dijo, no lo podemos hacer porque la troika no nos deja.
y es el Partido Popular. Es decir, es la troika la que está imponiendo las condiciones absolutamente de todo en ese sentido. Fijaros que esto no es nada nuevo. Cuando Grecia de repente, después de 2 años de recortes, te encuentras con el presidente que dice voy a hacer un referéndum. De hecho, ni lo dijo así. Dijo, sugiero que podríamos hacer un referéndum. De repente, la troika se puso nerviosa, los mercados se pusieron nerviosos y obligaron al presidente a dimitir y pusieron a un tecnócrata en su lugar. Es decir, esa democracia, esa posibilidad de consultar en referéndum, puso nervioso a la troika, puso nervioso a los mercados. En el fondo, es como decir que la propia construcción de la Unión Europea es antidemocrática. Es antidemocrática. Y dice, bueno, qué exagerado eres. Bien, ¿os acordáis de la Constitución Europea? Que se votó en torno al 2004, creo recordar, o 2005. Aquí salió que sí, mayoritariamente, un 70%. Izquierda Unida era prácticamente de las grandes formaciones la única que votaba que no y sugería que votar no era lo adecuado. El PP y el PSOE votaban que sí. La Constitución Europea aquí fue aprobada en referéndum. En Francia no. En Francia salió que no. Y en Países Bajos salió que no. Hicieron un referéndum y la gente votó que no. Esto es importante porque yo recuerdo un artículo que entonces se publicó que decía los libros más leídos en Francia y en España a la hora de votar, ¿no? Digamos en el contexto y en la época de votar. En Francia eran todos sobre la Unión Europea, la construcción europea, la Constitución, y en España eran de fútbol, de cocina, en fin. Lo digo no porque esté intentando deslegitimar el sí, sino porque aquí pues, se nos ofreció una versión idealizada de lo que era esa Constitución. Si recordáis, uno encendía la televisión y veía a los jugadores de fútbol decir sí, vota la Constitución Europea, y decías, ¿y tú por qué me lo dices? O sea, ¿qué tipo de información me estás proporcionando tú, ¿no? En fin, que no era un debate serio. Pero lo que yo quiero decir es que en el referéndum en Francia y en Holanda salió que no. ¿Pero qué hicieron entonces los gobiernos de Francia y de Holanda? Dijeron, se han equivocado al votar, así que lo aprobamos por los parlamentos. Y lo aprobaron por los parlamentos nacionales. Es decir, lo que la ciudadanía había dicho que no en un referéndum, ellos lo aprobaron por unos parlamentos nacionales. Y eso antes de comenzar la crisis. Pero es que luego viene Irlanda. Irlanda hace un referéndum y dice que no, que también se niega a aprobar la Constitución Europea. ¿Y qué hace el gobierno irlandés a instancias de la Unión Europea? Os lo podéis imaginar. Repetir el referéndum. Y lo repitió. Lo que pasa es que salió que no también. Y entonces lo que hicieron fue decir, vea, la Constitución Europea no la podemos aprobar. Así que le cambiamos el nombre, hacemos un copia, pega, y la ponemos y le llamamos Tratado de Lisboa. Y prácticamente podríamos decir que en la práctica está aprobada, a pesar de que no se ha contado absolutamente para nada con la ciudadanía. Le digo porque todo eso es la construcción europea. Esa es la construcción europea en la que nos han estado engañando. Fijaros, yo soy economista y en mi profesión pues hay unos economistas que consideran que la economía es una ciencia exacta, exactamente lo mismo que podría ser la física o la química. Una ciencia exacta sobre la que hay una verdad absoluta y si tú no la compartes es que tú eres pues alguien que está intentando engañar a la gente. En economía existe eso, existe una gran mayoría que considera que eso es así, que en la economía hay una verdad y que todos los demás pues están equivocados. Esta concepción la podríamos llamar tecnocrática. Consideran que la población se puede dividir en 2 partes. Una parte son los técnicos, que están cualificados. Esos técnicos son los que saben economía. Y esos son los que han estudiado mucho, han hecho muchos artículos muy poderosos, muy importantes, muy referenciados, y son los que saben economía y han trabajado y tienen mucha experiencia en el sector financiero, por ejemplo. Y son los que saben economía. Y luego hay otra parte de la población, que es la mayoría, que es la gente. Y la gente tiene impulsos primarios, inconscientes, como, no sé, redistribuir la renta, repartir la riqueza, y por lo tanto eso hay que intentar neutralizarlo. Esa es la visión tecnocrática. La gente no debería opinar sobre economía. Esa es la opinión que hay en una parte de la profesión de economistas. Entonces dice, ¿y cómo hacemos para que la gente no opine, no pueda opinar sobre economía? Ellos dicen, porque redistribuir la renta y la riqueza, o sea, acabar con la desigualdad, es malo para la economía, pero mucha gente quiere hacerlo. ¿Cómo conseguimos que no lo puedan conseguir? Y entonces dicen, muy bien, vamos a crear estructuras supranacionales que la gente no pueda tocar. Por ejemplo, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo gestiona la política monetaria.
La política monetaria, da igual que no sean economistas, es algo importantísimo para la gestión de una economía. De hecho, España utilizaba la política monetaria para salir de las crisis, devaluando la moneda, o bajando los tipos de interés, o imprimiendo dinero. Esas cosas se hacen desde el Banco Central. Bien, al crear el Banco Central Europeo, lo que hacen es generar que sea independiente. Independiente quiere decir que no tiene que dar cuentas a ningún parlamento, ni al Congreso, ni es elegido democráticamente, ni a través de unos representantes, y ese es, por ejemplo, el Banco Central Europeo actual. Solo tiene un objetivo, que es la inflación, el control de la inflación. Ese Banco Central Europeo es el mismo que va a venir el día 12 a Madrid y ha impuesto sus condiciones en el Congreso de cómo quiere aparecer. Y las condiciones son las siguientes. Él va a ir a explicarnos, y viene voluntariamente, casi le tenemos que dar las gracias, a explicarnos lo que está haciendo con la crisis, ¿no? Y viene a puerta cerrada, sin micrófonos, sin gente que pueda tomar nota, sin cámaras de ámbito interno en el Congreso, y solo nos dan 5 minutos a cada partido para hablarle. Y las condiciones las ha puesto el Banco Central Europeo. Y sobre el Congreso. Evidentemente nosotros hemos protestado, hemos dicho que vamos a tuitear y bueno, ya nos han amenazado con sancionarnos y en fin, bueno, como es el día 12 no puedo adelantar acontecimientos, pero será un día interesante. En cualquier caso, ese reflejo de quién manda es lo que yo quiero reflexionar sobre él, porque al final han conseguido lo que querían. Han conseguido que una parte de la población no tenga acceso a la toma de decisiones, porque si al final la toma el Banco Central Europeo. Eso pasó en Portugal, fijaros, en Portugal hubo unas manifestaciones brutales para demandar que se echaran hacia atrás los recortes, y el gobierno cedió, era un gobierno de derechas, cedió. Y la Troika llamó al día siguiente al gobierno de derecha y le dijo, no puedes ceder porque esa gente está equivocada, así que no les puedes hacer caso y apruébalo de otra forma. Entonces uno se da cuenta de que realmente no es una democracia, sino una verdadera dictadura financiera, si queremos decirlo, pero una dictadura política, porque al final las decisiones se están tomando en un espacio que no podemos hacer nada para acceder a él, por lo menos de una forma con estas instituciones. Con estas instituciones no se puede, hay que cambiarlas. Y aquí es donde vienen pues elementos como la crítica a la Constitución del 78, la nuestra. La Constitución del 78 refleja pues una correlación de fuerzas en ese momento pues interesante, donde la izquierda pues promovía, los trabajadores promovían más democracia y se consiguieron institucionalizar dentro de la Constitución la defensa de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero esa Constitución y esos artículos han sido vaciados de poder, vaciados de sentido, porque al final son las instituciones europeas las que se imponen por encima de la Constitución. Claro que siempre con la complacencia de los dos partidos que han estado gobernando. No por casualidad, en agosto del 2011, desde las instituciones europeas se le pidió al PP y al PSOE que cambiaran la Constitución y la cambiaron de una forma veloz para sencillamente decir que el poco dinero que pudiera quedar en las arcas del Estado tenían que dedicarse a pagárselo a la deuda pública, a los intereses de la deuda pública, antes que a la sanidad, a la educación, etc. Y eso lo reformaron el PP y el PSOE a instancias de las instituciones europeas. Entonces, es obvio que la Constitución del 78 está sometida a un vaciado de poder, a un proceso deconstituyente. Desconstituyente quiere decir pues, que se les ha vaciado de poder para dar el poder, trasladarlo a espacios que no se pueden tocar. Estamos hablando de la misma gente que se reúne en Davos, en Suiza, en un espacio prácticamente fortalecido como si fuera un verdadero castillo medieval. Es ahí donde está el poder. Esto nos lleva a la siguiente reflexión, por lo menos yo lanzo reflexiones. El poder no es lo mismo que el gobierno. No es lo mismo, la gente lo confunde, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener un gobierno que tener el poder. Y esto quien mejor lo sabe es Zapatero. Zapatero lo sabe muy bien porque cuando empieza la crisis y se da cuenta de que las empresas pequeñas y medianas necesitan dinero, lo que hace Zapatero es decir, bueno, venga, yo soy el gobierno, así que yo tengo capacidad para solucionar este problema. Dice, ¿qué puedo hacer? Dice, no tengo banca pública, por lo tanto no lo puedo decidir yo, no tengo empresas públicas, no tengo prácticamente nada, porque además no tengo dinero, porque ellos mismos bajaron los impuestos a los ricos, ellos privatizaron las empresas, ellos, etcétera, etcétera. ¿Con qué se queda?
Pues si no quiere romper ese marco institucional, lo único que le queda es ir a la puerta del señor Botín, llamarle y decirle, por favor, que le preste dinero a las pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de quién es el poder y quién es el gobierno. El gobierno, si no tiene instrumentos para poder hacer lo que quiere hacer, no es el poder. El poder está en otro espacio político mucho más privado, mucho más ajeno, que son los llamados mercados. Esto cuando Zapatero decía, los mercados nos obligan. ¿Quiénes son los mercados? Los mercados pues son las grandes empresas, las grandes fortunas que tienen capacidad de modificar el curso de los acontecimientos económicos, ¿no? Esto es importante porque a la hora de decir, todo el mundo, prácticamente si vamos por la calle, todo el mundo es consciente de que nos están robando. Nos están robando, nos están saqueando, nos están empobreciendo, nos están empujando a un nuevo modelo de sociedad. Y decimos, bueno, ¿por qué? Yo le suelo preguntar a la gente, ¿tú crees que Rajoy se levanta todas las mañanas pensando en cómo fastidiarnos? Y claro, yo creo, sinceramente, que lo hace. Quiero decir, que nos fastidia, pero no creo que lo quiera hacer como tal. No creo que sea un acto voluntario de levantarse cada mañana diciendo voy a torturarles un poquito más. No, no es algo que lo haga. Es sencillamente que tienen un proyecto económico que les obliga a ir por ese camino. Es que España es una economía capitalista que tiene que competir en el mundo. El capitalismo es competencia. El capitalismo es trabajadores compiten contra otros trabajadores para acceder a un puesto de trabajo, estudiantes compiten contra otros estudiantes en la medida que van a ser futuros trabajadores, las empresas compiten contra otras empresas para poder vender su producción, los estados compiten contra otros estados para vender sus productos. Y ahora España tiene que vender algo que los demás no puedan ofrecer. Y España tiene que vender algo que sea más barato que el de los rivales para que te lo compren a ti y no a los rivales. Esa es la estrategia económica. Por eso lo que hacen es decir, bien, si te van a comprar a ti los productos y no a los rivales, tú tienes que vender más barato. ¿Cómo vendes más barato? Bajando los salarios. Y ese es su objetivo, bajar los salarios. De hecho, si uno ve la reforma laboral, se da cuenta de eso. La reforma laboral, ¿qué ha conseguido? La reforma laboral ha conseguido lo siguiente, que en vez de negociar las cuestiones con nuestro empresario de forma sindicada, con nuestro sindicato, en vez de las 5 personas que estamos aquí en esta mesa, negociar con el empresario, todos juntos, y que si no accede le montamos una huelga y hacemos nuestra medida de presión, pues ahora con la reforma laboral, en determinadas circunstancias, que son la mayoría ya prácticamente, el empresario se pondrá enfrente mía y me dirá, Alberto, o te bajas un 20% los salarios o contrato a una de las 6 millones de personas que está esperando en la puerta. Y yo elegiré comer, que significa ceder ese 20% de los salarios. Y como eso le pasará a todos mis compañeros y como eso le pasará a todo el mundo, con el tiempo todos seremos más pobres precisamente porque han aprobado la reforma laboral. Y cuando la señora ministra de Empleo dice la reforma laboral está funcionando, es verdad, es sincera. Lo que pasa es que te está engañando porque te dice la reforma laboral es para crear empleo y es mentira, es para bajar los salarios para que nosotros nos empobrezcamos y podamos aspirar a competir contra China. Porque para competir contra países como China tenemos que tener trabajadores chinos, no sé si me voy entendiendo, lo voy explicando. Necesitamos condiciones laborales similares a las de ellos. Ese es su proyecto y como ese es su proyecto económico, necesitan un modelo de sociedad que sea compatible, que sea funcional. Es decir, les sobra la sanidad pública, les sobra la educación pública, les sobran los sindicatos, les sobran las prestaciones sociales, les sobra todo aquello que pueda obstaculizar vender más barato. Es el capitalismo realmente. Entonces no es que Rajoy sea malvado. De hecho puede ser hasta simpático, no lo conozco porque tampoco va mucho por el Congreso, pero puede ser simpático con su familia, con sus hijos, pero realmente tiene un proyecto económico, quizás no él, pero sí sus asesores, su proyecto de la ideología que él representa y los intereses que representan. Son los intereses de empobrecer la economía, que es lo que llaman ser competitivos. Ser competitivos, escuchado por alguien de la Troika, quiere decir ser más pobres para poder vender más barato. No necesariamente competitividad significa eso, pero para lo de la Troika, desde luego, esa es la forma de existir. Bien. La primera pregunta que surge es, si se nos ha caído la bicicleta y el modelo que nos invitan a ser para recuperar el movimiento de la bicicleta es que tenemos que empobrecernos y cambiar a un modelo de sociedad como el que están definiendo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿merece la pena? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Poner en marcha otra vez la bicicleta o realmente decir que hay que frenar la bicicleta? Porque hoy sabemos que la bicicleta conduce al abismo económico,
al abismo ecológico, conduce prácticamente al desastre. Esto es importante decirlo. La estrategia de la Troika, y no da tiempo a profundizar en ella, es una locura, tanto a nivel económico, porque no todos los países pueden ganar. En competencia hay ganadores y perdedores. Entonces, no todos que estén jugando al mismo juego van a poder ganar. O sea, si Portugal, Grecia, España están intentando ser más pobres, cada uno de ellos, que China, pero si China también está intentando ser más pobre, al final vamos a perder todos. Pero hay un elemento más importante que ya lo vincula con el lado social. En esa transformación del modelo de sociedad, la gente responde. La gente se intenta proteger. Y esto el Partido Popular lo sabe. Por eso utilizan la parábola de la rana hervida, por ejemplo, nos explica muy bien, o puede servir para explicarnos cómo funciona la estrategia del Partido Popular. Si mañana Rajoy saliera en televisión, que ya sería una noticia en sí misma, pero si mañana Rajoy saliera en televisión y dijera: a los españoles tenéis que bajaros un 20% los salarios, sería demasiado violento. Incluso podría hacer a la gente salir a la calle y apedrearse del Partido Popular. Podría pasar, porque sería un mensaje demasiado directo que la gente le llama la atención. No hace eso, prefiere hacer una reforma laboral y dejar que el tiempo se tome su espacio de funcionamiento para cambiar la cosa. Esto es la parábola de la rana hervida. Si no la conocéis, se trata de una olla con agua hirviendo donde lanzan a una rana. La rana nota el agua hirviendo y entonces reacciona y se salva, porque reacciona, nota el agua hirviendo y se salva. Alternativamente, hay una olla con agua a temperatura normal que meten a la rana en ese agua de temperatura normal, la rana está tranquila con ese agua a esa temperatura y entonces se va calentando poquito a poco. Y la rana se va acostumbrando al diferente cambio de temperatura, hasta que un momento la rana muere hervida. Ese proceso de adaptación a las diferentes circunstancias es lo que estamos viviendo hoy. Y desgraciadamente hemos de decir que casi lo están consiguiendo. No lo van a poder conseguir porque es utopía, pero sí que lo están intentando conseguir. Por eso normalizamos la corrupción, normalizamos que nos pongan multas por ir a manifestaciones, normalizamos que nos pueda pegar la policía con total impunidad, normalizamos determinadas cosas que eran propias de una dictadura explícita y que realmente ahora pues ya casi ni nos sorprenden. El otro día vino mi hermano, me han puesto una multa de 500 euros por ir a la manifestación. Y a mí me pareció como si me estuviera diciendo está lloviendo, porque es prácticamente el pan nuestro de cada día. Y sin embargo es lo que han conseguido, que normalicemos esa situación tan dramática. Bien, ¿y ante esto qué? Ante esto, todo este proceso de cambio de modelo de sociedad, ¿qué podemos hacer con esta situación tan dramática? Por un lado, quede constancia de que hay alternativas económicas. Van desde lo concreto, desde incluso diría lo local, lo micro, que pueden ser alternativas de cooperativas, de autoabastecimiento a nivel, porque es algo importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, aquí se está pasando hambre y por lo tanto hay que resolver los problemas más acuciantes desde el primer momento, ¿no? Desde esos espacios hasta una reforma fiscal para hacer más progresivo y más potente el sistema fiscal y el sistema de impuestos en definitiva. Una reforma económica profunda que incluya las nacionalizaciones de los sectores necesarios socialmente. Eso estoy hablando no solo de lo que nos parece obvio, que es la sanidad y la educación, que si yo digo aquí, la sanidad y la educación deben de ser 100% públicas, la gente dirá, bueno, es algo normal porque lo hemos interiorizado ya. Es algo normal que nos puede parecer un poquito extremo, pero bueno, nos parece razonable. Pero yo estoy hablando de más. Yo estoy hablando de que la vivienda no puede ser un bien de negocio, tiene que ser un bien 100% público. De que no puede pasar lo que pasa hoy en España. 6 millones de viviendas vacías, según estimaciones del censo, 6 millones de viviendas vacías y 500 desahucios de media al día. O sea, esto no lo entiende nadie, se lo podéis contar a un niño de 12 años que le intentes explicar cómo con 6 millones de viviendas vacías hay 500 desahucios de media al día y cómo echas a una familia de una casa para dejar esa casa vacía 5, 6, 7, ¿cuántos años podrá dejar eso? O que sobre comida en este país y que haya tanta gente hambrienta. O sea, no es una cuestión técnica, no es una cuestión de que seamos pobres. De hecho, España está en el mejor estadio productivo de toda la humanidad que haya pasado, de toda la historia, obviamente. Tenemos capacidad para producir mucho más en el mismo tiempo o incluso para producir lo mismo y trabajar mucho menos. Es decir, todas estas cuestiones son importantes, están vinculadas a la teoría del decrecimiento, la teoría de, digamos, de las reformas laborales para reducir horario de trabajo. Todo esto es posible. ¿Es posible otra Europa? Pues entraríamos en la cuestión del euro, entraríamos en la cuestión de
instituciones europeas. Las instituciones europeas permiten los paraísos fiscales. Es así de sencillo. El Tratado de Lisboa, por ejemplo, incluye una cláusula que prohíbe la prohibición de transacciones financieras con terceros países. Esto puede sonar muy extraño, pero quiere decir que se prohíbe la prohibición de los paraísos fiscales. Así de sencillo, porque significa impedir que un gobierno pueda prohibir algo. ¿Por qué? Porque es como algo que está por encima, ¿no? Entonces, las instituciones europeas también tienen que ser absolutamente reformuladas. En este momento concreto, y suponiendo que quizás alguna pregunta en el espacio de tiempo que quede estará sobre este tema, mi opinión es que lo que la izquierda tiene que hacer es empezar a articular alternativas dentro de alianzas entre los países de la periferia de Europa, es decir, Grecia, Portugal, España, porque comparten elementos estructurales, comparten una situación, no solo la situación de herencia de la dictadura o falta de desarrollo económico, sino que también comparten un enfrentamiento estructural contra países del centro, los intereses económicos del centro. Algo así como pasó en América Latina, de la cual se pueden establecer muchas enseñanzas que tienen que ver, por ejemplo, con la ruptura que ellos hicieron con su troika particular, que era el Fondo Monetario Internacional en los años 90, que era una ruptura, un impago de la deuda pública, que es otra medida que tendríamos que hacer. Ya sabéis que aquí hemos pedido prestado dinero a las entidades que hemos rescatado nosotros. Esto es como si yo le presto dinero a Salva al 1% y él me lo presta a mí, ese mismo dinero, al 5%. Yo sé que Salva me está timando, pero bueno, eso es lo que ha estado pasando con el Estado español, que se ha ido endeudando por rescatar a entidades a las que luego además pues te han vuelto a prestar ese dinero mucho más caro. En definitiva, una arquitectura de absoluta irracionalidad que hay que cambiar. Por eso digo que alternativas técnicas, en el sentido económico de la palabra, hay infinitas. Hay muchos economistas, centenares de miles de economistas trabajando en ellas. Y no solo en España, evidentemente esto es una cuestión mucho más amplia que plantea modelos de sociedad alternativos que no son el de empobrecer a la ciudadanía. Y evidentemente no da tiempo aquí a entrar en todo ello. Pero, ¿y alternativas políticas? En el sentido amplio de la palabra, no me refiero solo a elecciones. Primero, es obvio que los sindicatos son necesarios, absolutamente necesarios, son los trabajadores. Al final, evidentemente, los sindicatos deberán hacer su reflexión autocrítica de por qué pues, han perdido una fuerza que en otro momento tuvieron, pero no todo es culpa de ellos, ni mucho menos. O sea, se trata de que son el principal obstáculo para la derecha. Por lo tanto, aunque solo sea por eso, hay que reconocer que tienen ahí ese elemento de protección de los trabajadores. Pero no podemos olvidar que la sociedad ha ido cambiando. Por ejemplo, los sindicatos no están acostumbrados a 6 millones de parados. Los sindicatos no se crearon para 6 millones de parados. Los sindicatos defienden el trabajo, pero cuando hay 6 millones de parados, esos parados no se referencian en los sindicatos. Tampoco se referencian los jóvenes. ¿Por qué? Porque el poder, el gobierno, al final, el gobierno, mejor dicho, ha ido cambiando a instancia del poder leyes laborales, la estructura productiva, y ha llevado a una situación muy concreta. La mayoría de los jóvenes hoy en día no se pueden afiliar a un sindicato. No se pueden afiliar, porque tienen contratos tan precarios, por ejemplo yo antes de ser candidato por Izquierda Unida, contrato tan precario que te impedían poderte afiliar, porque al día siguiente iba tu jefe y te decía, va, ¿te has afiliado? Despedido, o no te renuevo tu contrato, o no te renuevo la beca, y por lo tanto tú ya tienes el miedo de no querer afiliarte. Entonces, esa gente joven no se referencia tampoco en el sindicato, se referencia en otras formas de lucha, como son los movimientos sociales que intentan canalizar esa frustración. Entonces, yo sitúo 3 espacios de lucha, voy terminando, que son el institucional, la lucha que podemos mantener, por ejemplo, Izquierda Unida, la lucha sindical, que es la que se mantiene en el seno de las empresas, y la lucha de los movimientos sociales. Hoy hay un caldo de cultivo prácticamente para la insurrección. De hecho, la mayor parte de la gente que me encuentro lo que me pregunta es prácticamente, Alberto, ¿cuándo vais a hacer algo para que todos salgamos a la calle a quemarlo todo? Porque prácticamente el sentimiento es ese, el sentimiento de que aquí estamos en una situación objetiva de insurrección generalizada. Pero, evidentemente, esto también conlleva determinados riesgos, como está pasando en Grecia, que esa frustración no tiene por qué canalizarse, no hay ninguna obligación de que se canalice por la izquierda. Hay, como caso de Grecia, una frustración que se canaliza por el caso de la extrema derecha,
que son barrios, por ejemplo, enteros, que la policía no llega porque hay recortes en la policía tan brutales que el policía que no va por determinados barrios, donde el asalto a una tienda es posible y puede quedar absolutamente impune. Y entonces la extrema derecha es la que se pone a proteger esos barrios, la que reparte los bocadillos, la que al final consigue pues lo que consiguen en Grecia, que es un 12% de voto en las encuestas, precisamente fortaleciendo ese caldo de cultivo, porque es la que consigue canalizar eso. Para evitar ese riesgo, yo creo que la izquierda tiene que tomar la iniciativa. Por eso las alternativas políticas, a mi juicio, pasan por diseñar un nuevo proyecto de país. Ese nuevo proyecto de país debería incluir un nuevo proceso constituyente. Un nuevo proceso constituyente significa hacer unas nuevas reglas de juego. Estas no nos valen, porque estas son las reglas del Bárcenas, de los sobres, las que han permitido todo esto, las que permiten que los exministros, cuando terminan de ser ministros, pasen a formar parte de las grandes empresas. Zaplana, González, Piqué, Aznar, incluso a las que han favorecido, como en el caso de Aznar, privatizó una empresa y luego fue contratado. Es tan claro, pero es legal. Ese es el problema, que es que al final no es una cuestión de si es ilegal o no, es que las leyes son las tramposas, son las leyes las que no nos funcionan, las que no nos sirven. Porque al final lo que hay es una élite política, y esto es importante cuando me dice la gente a mí, es que los políticos sois todos los culpables, sois todos los peores. Ese sentimiento antipolítico, para empezar, cuando se generaliza de esa forma, es la semilla del fascismo. Sencillamente, porque ¿qué viene después de un político? ¿Qué es lo que va a venir después de un político? Porque a mí me dicen, es que tú, por el hecho de ser político, ya no nos vales. Digo, ¿y entonces qué te vale? ¿Qué te vale? ¿Qué te vale un dictador? Y un dictador también es político, no es por nada. Y un tecnócrata también es político. Entonces, ese sentimiento es peligrosísimo y hay que situarlo en su escenario. Porque tiene una parte de verdad. La parte de verdad es que aquí hay dos oligarquías, la política y la empresarial. Y a veces son la misma. Como está la disciplina de partido, como están los partidos tan rígidos, al final son una oligarquía en cada partido, los dos partidos que se han ido alternando en el poder, que están estrechamente vinculados a las oligarquías empresariales y entre ellos han hecho esto como si fuera un cortijo. Eso es lo que estamos viendo habitualmente. Entonces, España se caracteriza, desgraciadamente, con estas instituciones por el clientelismo, el caciquismo, la corrupción, el venga, tú me das un dinero en B y yo te dejo a ti la concesión de este aeropuerto. Por ejemplo, para simplificarlo, ¿tiene sentido construir un aeropuerto sin aviones? La mayor parte de la gente dirá, no tiene sentido un aeropuerto sin aviones, pero el que lo construyó y el que se llevó el dinero seguro que le ve todo el sentido. Es obvio de que siempre hay una otra parte, siempre hay un sentido ahí, ¿no? Es evidente. Entonces, todo ese sistema requiere unas nuevas fórmulas. En el 2008 se hizo un artículo muy importante de investigación por un profesor universitario que hizo un estudio de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas, como Zaplana, Urdangarín hasta que fue despedido de Telefónica, toda esta gente, y calculó el resultado final que 1.400 personas gestionaban el equivalente al 80% de la producción del país, de la riqueza del país. Tenían capacidad de acción sobre el 80% equivalente de la riqueza del país. Esto es muy poca gente, pero cuando uno iba a mirar quiénes son estos, eran expolíticos del PP y del PSOE, que son los que han estado gobernando, y también una parte de la oligarquía franquista. Es decir, este típico personaje de 5 apellidos, con guiones, que son gente que proviene hasta de la nobleza. No es casualidad que el señor Botín sea marqués. Esto a veces se nos olvida. El señor Botín es marqués. Consorte, pero marqués. ¿Por qué? Porque aquí se hizo una transición basada en legalizar partidos. Pero esa legalización de partidos no fue más allá y no fue una redistribución de la renta, no hubo una transición económica, no hubo una redistribución de la renta y de la riqueza. Es decir, todos aquellos que se habían hecho de oro en el franquismo y con herencia en la guerra civil siguieron siendo la oligarquía en la democracia. O sea, que no es una cuestión de forma, sino que hay una necesidad de superar ese proceso llamado transición. Esa alternativa económica, esa alternativa política son los dos elementos que, a mi juicio, deben de estar delante de la izquierda. Y la izquierda, y esto es obvio que yo creo que lo compartiremos todos, y es lo último que digo, tiene que abandonar el complejo de la vida de Brian, que no sé si, para mí es una de las películas preferidas, ese complejo del Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, etcétera, que a veces en la izquierda hay más organizaciones que personas. Y eso es un problema,
porque estamos siendo masacrados y lo que tenemos que hacer es pensar en términos de cómo unimos nuestros intereses en pos de superar esta situación. Estamos ante un cambio de modelo de sociedad, necesitamos esa alternativa, ese nuevo modelo de país y yo creo que ahí es donde todos jugamos un papel, no solo los diputados, termino ya porque si no, no dejo tiempo, no está entre mis atribuciones reconocidas la contención verbal tampoco, pero ya termino porque si no, no dejo tiempo para las preguntas, lo siento. Está claro que no se puede depender, porque a veces me encuentro a la gente por la calle y me dice, Alberto, es que no hacéis nada. Pues yo duermo 5 horas, así que ya no sé qué más puedo hacer. Pero la cuestión es que no se puede depender de determinadas personas o incluso de determinadas organizaciones. Somos todos necesarios, todos en el sentido clásico de la palabra. Si los medios de comunicación promueven determinado mensaje y no podemos acceder a ellos, pues lo que tendremos que hacer es que cada uno de nosotros sea un arma en sí mismo, un instrumento en sí mismo, alguien que vaya a las asociaciones de vecinos, a los familiares, etcétera, y les cuente todo esto. Es difícil, es más fácil lo que hace la extrema derecha, que dice, el problema es el inmigrante. Ya está. Ya ha terminado su discurso. Y puede conseguirlo. El nuestro va a ser mucho más complicado, vamos a tener que estar elaborando un discurso, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, eso somos necesarios absolutamente todos, y desde la base donde se puede hacer. Yo solo quiero que queden 2 cosas claras. Por un lado, que con eso me iría más que contento, la curiosidad por aprender, por formarnos, para entender lo que está pasando, para que entendamos lo de la prima de riesgo, etcétera, conceptos económicos. Yo trabajo siempre intentando promover la divulgación en ese sentido, para que entendamos por qué nos estafan, cómo nos estafan y quién nos estafan. Y en segundo lugar, la necesidad de organizarnos, porque no sé si lo he llegado a decir antes, pero si esas 2.500 personas que estaban pidiendo en Málaga bocadillos estuvieran organizadas, la revolución hubiera sucedido ya. El problema es que esas 2.500 personas que piden bocadillo esperan la cola y se van a su casa solas, sin ningún tipo. Y al final acuden a soluciones individuales tan dramáticas como el suicidio. Pero realmente, si hay organización, si hay una salida colectiva, esto tiene mejores líneas. Y por lo tanto, pues seguimos en la lucha. Disculpad la demora, que se me ha ido el tiempo. Y nada, seguimos luchando. Muchísimas gracias. Vale, bueno, voy a intentar ser, más que rápido. El endeudamiento de Estados Unidos puede ser, prácticamente es el único país con esta capacidad, puede ser infinito, porque por 2 razones. Primero, porque es una moneda de reserva mundial y por lo tanto, por ejemplo, es en la que se valora el petróleo. Todos los países compran dólares, por lo tanto se absorbe y todos los problemas que pudieran ser de inflación, muy técnicamente, se trasladan a otros países. Y en segundo lugar, porque esa deuda está siendo comprada fundamentalmente por ellos mismos y en segundo lugar por grandes potencias como China. La situación entre Alemania y España, que he descrito antes, es muy similar a la que se da entre Estados Unidos y China. China vende los productos a Estados Unidos y les presta el dinero a través del endeudamiento con el que comprarlo. La situación China, Estados Unidos, España, Alemania, que no es solo España, Alemania, sino también Grecia, Alemania, es muy similar. A ver, la ley electoral evidentemente es algo que tiene que cambiar para ir a un sistema de mayor proporcionalidad, pero no se nos olvide que la ley electoral lo único que hace es profundizar la propia palabra de la Constitución. Es decir, que la ley electoral está parcialmente inserta en la Constitución. No podríamos caminar hacia una ley electoral absolutamente justa, y hay muchos modelos distintos, porque el sistema de circunscripciones y el sistema del máximo y mínimo de diputados en el Congreso está establecido en la Constitución y por lo tanto hay que cambiar la Constitución para poder cambiar esos fundamentos. La Constitución está diseñada de tal forma que es muy rígida y es muy difícil cambiar la Constitución si no se tiene una alta mayoría parlamentaria.
que además, como son ellos mismos los que se benefician de la ley electoral, hablamos directamente de una trampa mortal a nivel casi aritmético, y por lo tanto sí hay que cambiarlo. Comparto lo de que hay que cambiar el miedo por la esperanza. El gobierno lo que hace es intentar convertir la frustración y la rabia de la gente en resignación, es decir, cuando te atacan y te ponen una multa de 500 euros o cuando te meten en la cárcel como Alfon y sin ningún motivo y al final te liberan más de un mes después, cuando hacen eso es sencillamente para infundir miedo, para que alguien diga estoy cabreado pero me quedo en mi casa porque estoy asustado de si salgo a protestar. Bien, eso solo se puede compartir, o sea, eso solo se puede superar si hay un proyecto alternativo que sea ilusionante. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. No puedo contestar la cuestión del euro porque evidentemente es algo que trasciende una posible explicación de un minuto, es algo muy importante. Considero simplificadamente que los problemas de España son de economía real, lo que quiere decir que son de falta de igualdad en el acceso a la riqueza, a la renta, falta de igualdad en la renta, falta de modelo productivo, y no es una cuestión puramente monetaria. El euro es una camisa de fuerzas que nos impide tomar determinadas digamos, opciones políticas o opciones económicas, pero no es solo el euro, es la institución de la Unión Europea. En Maastricht, en el 92, es el corsé absolutamente irracional que fue aprobado aquí pues prácticamente por todos los partidos. El único partido así actual que se abstuvo fue Izquierda Unida, y ni siquiera toda Izquierda Unida, una parte de Izquierda Unida que luego se fue al PSOE votó a favor de Maastricht. Entonces se trata de que realmente no es solo el euro, sino todo el diseño de la Unión Europea lo que está diseñado para lo que decía el compañero y lo que yo he expresado antes con mayor o menor acierto, de transferencia de soberanía y de toma de decisiones desde el ámbito nacional hacia un ámbito supranacional inalcanzable para la ciudadanía, de forma que al final hablamos de tecnócratas que toman decisiones por nosotros. ¿Son estos tecnócratas neutrales? Pues obviamente no. Incluso cuando uno habla de Almunia sabe que no es un tecnócrata, o sea, sabe que se vende como tecnócrata pero tiene carné del Partido Socialista. Por lo tanto, no estamos hablando, porque es que no existe la persona que en economía sea neutral, porque la economía está sujeta pues a un estudio del poder, de las clases sociales, y donde tú tomas opciones que favorecen a uno, empeoran a otros. No existe la neutralidad, es lo que nos intentan vender para justificar un determinado orden. ¿Posibilidades de que nos pongan un tecnócrata como pasó en Italia o como pasó en Grecia? Pues son importantes, porque de hecho el gobierno del Partido Popular intentó protegerse de esa acción a través de ponernos al señor Guindos, que ya venía de Lehman Brothers, que no tuvo mucho éxito en esa gestión, pero bueno, venía para ser el tecnócrata que fuera pues el experto, que no era muy político como es Montoro, que todo el mundo lo conoce y es pues una persona un poco desagradable en sus formas, pero además un carácter muy político en el sentido de que ha estado siempre vinculado al Partido Popular, a diferencia de Guindos, que tenía su carné, pero no era una persona con esa visión. Pues, ¿qué posibilidades hay? Pues una cosa de la que se está hablando hoy en día es precisamente de esa, de la posibilidad de que con toda la que está cayendo y con toda cómo se ha visto afectada el gobierno, pues echen a Rajoy y nos pongan a un tecnócrata. ¿Es posible? Es posible. ¿Cómo luchar contra ello? Pues igual que si fuera Rajoy. En el sentido no cambia mucho que sea un tecnócrata de forma explícita o que sea Rajoy obedeciendo a un tecnócrata. La práctica no afecta, es igual de negativo. Los parados que no cobran, lo decía antes el compañero, el dato es 629.000 familias, no es que me lo estoy inventando, es que lo trabajo todos los días con ello, 629.000 familias en España que no tienen ningún ingreso, de ningún tipo. Solo tiran del ahorro y de la ayuda social en el sentido de la familia que te deja algo de dinero para ir lanzándote a ello. ¿Qué alternativa tiene Izquierda Unida? Pues para poder tener una solución para esa persona, pues hace falta instrumentos que se adquieren con el gobierno o con el poder económico. Es decir, o tienes dinero para imprimir, o tienes capacidad de hacer política monetaria, o tienes capacidad de hacer una reforma fiscal. Izquierda Unida ahora mismo no puede hacerlo. Tiene su programa que si llega al gobierno lo hará, pero necesita esos instrumentos. Desgraciadamente venimos de un 20 de noviembre del año pasado, del 2011, en el que el 44% de los votantes votó al Partido Popular. O sea, y entonces, evidentemente, en estas condiciones, pues es el Partido Popular quien tiene los instrumentos
y es el poder económico quien tiene los importantes. Por lo tanto, para poder darle la vuelta a eso, hace falta la lucha en la calle para recuperar lo del poder económico y la lucha en las instituciones. Lo mismo te digo para el robo de jubilados. Es el gobierno el que puede legislar para, por ejemplo, las estafas preferentes, que fundamentalmente han afectado al sector de una edad mayor. Y los depósitos, ¿de quién va a pagar más de 300.000? Voy ya un minuto por encima. 300.000 euros, ¿quién va a pagar más? Ha dicho depósitos bancarios, pero bueno, hablamos de mayores impuestos progresivos. Esa reforma, la reforma fiscal, la hace el gobierno también, pero vuelvo a lo mismo. Es que hay que cambiar la concepción de la política de la gente, pero insisto, es que 44% de los votantes, incluso sin hacer caso a la ley electoral, votó al Partido Popular. Entonces, eso, para poder cambiarlo, hace falta eso. La alianza sí debería incluir a Italia también, lo que pasa que Italia, no lo he dicho, porque a nivel económico tiene bastantes diferencias con Grecia, Portugal y España. Es una cuestión de la balanza comercial. Italia sí tiene todavía industria en el norte, por eso el norte de Italia tiene una visión distinta que el sur de Italia. Es prácticamente lo que nos pasa a nosotros con Cataluña. Cataluña y el País Vasco tienen industrias y nosotros no, y por eso muestran tasas de paro distintas. Y los medios de comunicación, pues evidentemente, y lamento que no pueda responder a más preguntas, lamento que no haya más tiempo para reflexionar sobre todos los temas, pero los medios de comunicación, cuando uno ve El País, que ve que es el 50%, más del 50%, creo que llega al 57% es propiedad de los fondos de inversión, que son fondos especulativos cuyo único objetivo es hacer más y más dinero. Evidentemente es difícil que, no sé, pongan un artículo de alguien de Izquierda Unida en la portada. Es muy complicado porque no van a ir en contra de sus intereses. Evidentemente es una cuestión, ese llamado cuarto poder, que hay que tener presente, pero que desgraciadamente no me da tiempo. Simplemente terminar disculpándome de nuevo porque estas sesiones son extraordinariamente necesarias, especialmente la parte que yo he recortado sin querer, que es la parte del diálogo, pero bueno, seguro que tenemos muchas más opciones. También, pues a Izquierda Unida tiene muchos artículos en su página web, yo tengo una página web donde están muchos artículos, si tengo un formulario de contacto, se me pueden hacer preguntas, difícilmente podré contestarlas, así que no es una invitación a que lo hagáis, pero bueno, en la medida de lo posible, pues intento hacer lo que se puede. Y muchísimas gracias y a seguir en la lucha.